Cuando dije a mis amigos que iba para Nueva Capital, una de las colonias más conflictivas y temidos de Tegucigalpa, me dijeron que no fuera. Me dijeron que allá no iba a encontrar nada menos la violencia, ya que la zona es conocida como el asentamiento informal o favela más grande de Honduras. Nueva Capital competido. Nueva Capital. Le vale. ¿Cómo así? ¿Hay peligros ahí? Es bien peligrosa, aparte. Pero un residente de Nueva Capital me invitó a su casa, diciéndome que al otro lado de las etiquetas y estigmas existía una otra cara a la colonia, un lugar lleno de gente con talento y visión. Aunque tenía miedo, decidí visitar la colonia para ver cómo es de verdad Nueva Capital. Bueno, ya llegamos a Nueva Capital. Aquí está esperándonos un pintor famoso con una gran historia. Hola, muchas gracias por recibirnos. Sí, placer. No, gracias a usted por visitarnos. La canchita, sector 5, Nueva Capital. Canchita, sector 5. Aquí estamos con el mural de Jóvenes contra Violencia. Donde he ido, en cualquier barrio, siempre miro un mural de ellos. Es un trabajo increíble que han hecho. Hola. Mucho gusto, amigo. ¿Cómo funciona la escuela? Por bastante tiempo eran clases virtuales. Sí. Pero todos los niños de la colonia tienen celulares y computadoras. ¿Cuáles celulares? Solo celulares. Michael, muchas gracias, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué, hermano? Uy, hola. Amigo que estaba allá, ¿verdad? Buen provecho. Aquí están unos niños entrenando. Quiero ver cómo juegan aquí en el Capital, ¡Pa! ¡Ella! Vamos a ver que nos mantengamos en el aire, ¿sí? Sí puede, vamos. Mira. Bien. Eso. Bueno, este es un camión que carga agua. Como ven, en la colonia de Nueva Capital no tenemos agua. Esta agua ellos la recogen en la represa Los Laureles, como 15 hasta más tanques de eso, a distribuir en toda la colonia. Todos los días vienen. Todos los días. O sea, desde que ha existido la colonia, así ha recibido el agua. Es correcto. Hola. Hola Mayra, ¿qué tal? Hola Jenny. ¿Todo bien? Sí, wow, aquí es un restaurante. Sí. Sí, venden comida. Bien. Y hacen los pedidos. Aquí, ellos llaman, quién quiere comida y los llevan hasta la casa. Sí. Tajaditas de Tajaditas. mínimo verde. Papas. Ah, mínimo, ya aprendimos que aquí en Tegucigalpa dicen mínimo a los bananos. Eso, ¿ves? Esos son mínimos. Sí. ¿Podemos comprar unos churritos? Pase. ¿Sí? Vamos a probar un churro. ¿Cuál es el churro que más prefieren a los de aquí? ¿Cuál es tu preferido? Sambos. Ok, vamos a probar. ¿Usted tiene sambo? Ajá, sí. 6. 6 lempiras. Sí. Excelente el precio. Sambos, 100% hondureño, una marca muy famosa aquí. Eso está muy bueno. Digamos que si yo hubiera entrado sin usted, que es de aquí, ¿se puede entrar aquí o es complicado? Preferiblemente era recomendado, así como viene ¿Verdad? conmigo. Entrar con alguien, ¿verdad? Es correcto, sí. Sí. Santa Clara, Ajá. a este lado de acá, abajo rodea. ¿Qué colonia es esa aquí? La Australia, la Berlín. ¿Hay la canguros Berlín. ahí? Puedo comprar mascarillas, que el mío está allá. Como que no me sirve. Uy, 20, ¿sí? Gracias. ¿Y ese edificio grandota? Es la escuela. ¿Ya estudiaste? Sí. Esta escuela fue fundada antes, 2007, 2008 por ahí. Primero era una casita de madera. Esta escuela funciona con ayuda de España. Todos los niños acá no pagan cuadernos, no pagan lápices. Entran, desayunan, almuerzan. Wow. Hay estudios por las noches también. Aquí son beneficiados más de 15,000 niños y entre jóvenes. Entonces yo fui una de las personas que fue afortunado de estudiar aquí. ¿Cuántos años estudió aquí? Yo estudié todo. Ahorita estamos acercando un mural que hizo Bayron. Qué bonito, algo tradicional aquí de Honduras. Por ejemplo, estos chancletas, ¿cuánto vale usted? Ya 80 y a 90. ¿Cuánto vale esto? 70 lo voy a dar. 70. Uy, por ser guapo, ¿por qué? Sí, para que vuelva a comprar. Aquí tiene nombre puesto aquí. No. Venimos empezando aquí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Un año tenemos. Ah, un año. De la pandemia, como quedamos sin trabajo, entonces. Pero es una gran inversión comprar todo eso, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Sí, a puro préstamos. No. Sí, a puro ahorro. Empezamos Sí. con poquito. Sí. Empezamos con poquito. Vendemos y surtimos. Sí. De préstamos aquí no dan a la gente pobre, no dan. No dan. No. Tenemos que tener. Sí, o sea, hay discriminación si dice que... Tenemos que tener un salario mínimo como de 12, de 15
1000 lempiras, 15.000 lempiras. En el caso de mi papá, como es de la tercera edad, ya no le dan, porque se puede morir, no puede Sí, pagar, sí, ¿entiendes? sí, Entonces sí. vamos allá a la discriminación. Sí, Entonces nosotros vamos poquito a poco, pero ahí lo sí, vamos a levantando. pura fuerza y sudor, ¿verdad? Exactamente. Vaya, muchas gracias por todo, sí, y gracias por las hermosas chancletas, sí. Gracias. a Bueno, usted. nos vemos. Aquí hay muchos emprendedores que hemos conocido aquí en Nueva Capital. No es nada fácil para ellos, a veces faltan agua, a veces no hay luz, a veces no hay productos, pero siguen luchando. Bayron, si usted va para el centro y tú dices a alguien que no conoce a Nueva Capital, que soy de Nueva Capital, ¿cómo es la reacción de No, ellos? sí, no, aquí siempre dice, qué peligroso, que ahí no entro ni loco. Siempre se dicen de los barrios, la colonia, Sí. pero no, a veces son pleitos entre ellos mismos, pero no involucran a la comunidad. ¿Verdad? Sí, así es como el dicho, el que nada debe, nada teme. A veces hay barrios donde se dice que soy de este sector. A veces hasta las empresas dicen que ay, no te voy a dar trabajo porque no confío Sí, o cosas así. difícil. Han enfrentado los jóvenes de aquí Sí. discriminación así. Por eso a veces bastante la falta de desempleo también en los jóvenes. Vamos a ver aquí esa es el una- famoso mural. ¡Wow! Es muy emblemático de Honduras, la guacamaya. La guacamaya, la Sí. guara roja, está haciendo bombero. Hola. Bueno, aquí estamos con don Celaya, que es el encargado aquí de la estación de bomberos en Nueva Capital. Vamos a recibir un pequeño recorrido del lugar. Total hay 8 estaciones. En Tegucigalpa hay 8 y uno es de aquí, de Nueva Capital. Así ¡Wow! Yo estoy viendo que ese camión tiene como letras japonesas. Es de la República. De Japón. De Japón, aquí dice Japón. La presión aquí. Ese fue de la estación número 1, dice aquí. Hola, que no sé qué están cuidando, ¿verdad? Cada una de las estaciones tiene su propia mascota. Más que todo, ¿en qué actividades le llaman? ¿Por incendios de casas? o En esta estación específicamente nos enfocamos más en atenciones prehospitalarias. clínica? Bastante amplia. Por ejemplo, esta semana, ¿qué cosas han sucedido? Pues han habido 3 atenciones por personas que se han caído de la motocicleta, una embarazada hoy en la mañana. Wow. ¿Cómo nació usted su deseo de ser bombero? Bueno, mi deseo personalmente nació cuando yo tenía 12 años. Fui bombero infantil y bombero voluntario. Bombero infantil, qué Así es. increíble. Y yo veo que preparan bastante, no hay broma. Con eso preparan el cuerpo, ¿verdad? Así es, No, ¿qué es eso? son pesos. No, hombre, sí, con razón. Porque tiene que jalar personas en que es caso Sí. de emergencia. Wow. Wow. Así. Así, si tengo que cargar a Axel para arriba y abajo, estoy preparando los cuerpos ahorita, los músculos. 1000. Los bomberos nos preparamos tanto ¿Verdad? física como mentalmente. Sí, don Celaya, muchas gracias, sí, por todo lo que hace para servir al pueblo. Bueno, ahorita Bayron está llevándonos a un lugar muy especial en el corazón de él. Ha abierto un local aquí en la colonia. ¡Qué bonito! ¡Qué original! Ay, me siento muy emocionado poder ver uno de los sueños cumplidos de Bayron. Yo sé que es un gran sacrificio. Está este logo, lo estuvimos trabajando en conjunto también. ¡Wow! Estuve ahí dándole todo lo que es la publicidad y todo. Comenzamos hace 5 días, comenzamos. 5 días, estamos estrenando el famoso antojo aquí. Bien preparado con gel para limpiar la mano. Wow, hola. Aquí estamos con José, uno de los compañeros. Me imagino que poder ahorrar, comprar todo eso fue una gran lucha. ¿Puede contarnos sobre cómo hizo? Nos ayudó, perdón, una organización que se llama Caritas de Honduras. Caritas. Sí, ellos nos ayudaron con una parte. Y aquí solo era, solo las 4 paredes, a pintar todo. Y aquí el compañero Bayron lo ayudó aquí. Somos alrededor de 8 personas. 8 los que estamos jóvenes en este aquí. proyecto, sí. Comenzamos hace 5 meses trabajando, primero planeando todo, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a vender. El día antes de abrir el negocio, ¿cómo se sintió una noche de nervios? Sí, bastante como que la incógnita de cómo nos iban a aceptar nuestro producto y así. Yo siempre he dicho que Nueva Capital la vamos a convertir como en un lugar como Cantarrana, un lugar turístico. Eso, wow, imagínense qué impacto. Apoyemos a Bayron y el gran sueño que tiene. Me acaba de traer, vamos a probar. Salud. Vamos a probar el smoothie de piña. Uy, qué rico. Uy, hasta está congelando el cerebro. vamos a probar el famoso pollo Landia aquí de Honduras. ¿Pierna o ala de cerdo? Ala, ¿cuánto cuesta? Bueno, vamos a probar el famoso pollo Landia, pollo 100% hondureño. Aquí en Tegucigalpa, en cada esquina lo encuentra.
Vamos a ver qué tal. Con razón la gente come aquí. Hola. Hola. ¿Cómo está? Vamos a ver. Uy, tanta verdura, eso es. Poquita, y porque mire lo que me falta es esto para invertir. Mira, aquí me ha faltado un bulto de camote, me falta verdura más. ¿Sí? Pero a veces no hay apoyo, usted sabe. No hay apoyo, o sea, a veces no hay para comprar más. Ya, sí, aunque no Sí. Aquí estamos en el puesto de doña Albertina. Se ve que es una persona muy luchadora que sale a diferentes pueblos a vender. Entonces vamos a comprar, estos son naranjas, ¿verdad? Sí, Sí, puedo comprar todas las naranjas. a 3 lempiras. 3 lempiras. Solo 11, este era el limón. Ah, bueno, era limón, sí. Ya terminé, Sí. mire, gracias a Dios, va. Sí, quería dejar un poquito extra, pero dijo doña Albertina que yo me quedo con el cambio yo. Entonces le doy gracias, ¿verdad? De corazón. Ah, sí, Gracias ya por usted todo, le sí. agradezco, imagínese, Sí. me está comprando Sí. es un algo ya menos, Sí, el ¿verdad? negocio, ¿me entiende? Sí. Saludos a los amigos de Japón. ¿Verdad? Sí. Nos saludes y que hagan algo por uno aquí, del Sí. señor que lo miren hasta atrás, ya digan cómo lucha uno, Sí. el hondureño, mamá. Sí, así es. Aquí han jugado cuántas veces, Bayron. Aquí me daban las camisas. Mira dónde nos trae Bayron. ¡Qué vistazo! Son muy pocas personas en el mundo que han venido aquí a ver la ciudad de esta perspectiva. Yo creo que soy el primer japonés que ha venido aquí a ver eso. Bueno, encontramos un punto muy interesante aquí con Aníbal. ¿Qué está pintando aquí, amigo? Es un logo para un negocio ¿Sí? ¿De qué negocio va a ser? de belleza, para el hogar. Se ve que es dentro de la casa de alguien. Hola. Aquí va a ser, mira, Women's House, casa de mujer. Me imagino que es una gran inversión, gran sacrificio, ¿verdad? Sí. Para comprar lo que necesitan para poner. Aquí dice maquillaje, make-up. Aquí estamos con un otro gran artista aquí de Nueva Capital. Lenin, ¿cómo aprendió a hacer arte así como está haciendo ahorita? Soy estudiante de la Está arquitectura. estudiando Sí. de arquitectura. Sí. Wow, y arquitectura y arte, las dos cosas. ¿En cuánto tiempo van a abrir la tienda? Para la otra semana Ya tienes que ponerse Sí, pila entonces, ¿verdad? mucho trabajo. Sí, con razón, lo miro muy concentrado. Bueno, mucha suerte, ¿sí? Suerte. ¿Quiere ¿Sí? pasemos? Sí, vamos a su casa primero, ¿sí? Wow. Este es mi casa. Y aquí creció, Sí, en Nueva en el Capital. barrio. En el barrio, aquí, sí. Nueva Capital. Este es mi pequeño estudio aquí Wow. donde yo trabajo. Sí. Está todo hecho a mano, se ve que... Sí, he ¿verdad? improvisado aquí nosotros ¿Verdad? con otros amigos. Compramos la madera, Ujú. clavos, martillo. Y cuando termino, Uy, pues, ahora, un amigo que ¿Lo mataron? Sí, lo mataron aquí en la ¿En serio? colonia. Aquí en la sí, colonia. sí, un gran amigo que es uno de los pesares que más ahorita me ha dolido en este tiempo. ¿Cuándo fue eso? Pasó hace un mes. Un mes. Acaba de Uy. cumplir hace poco. Sí, Oiga, aquí he escuchado que Nueva Capital ha sido siempre una zona conflictiva. ¿Cómo cuántos amigos has perdido por la violencia? ahorita he perdido 3 seguidos. 3. Sí, pero la que más me duele es la de él ahorita. Porque como él se va conmigo acá, Sí, trabajaba. Sí. Sí, entonces, ¿Cómo cuántas personas viven en Nueva Capital? a ver, tenían como 15.000 familias. 15.000 familias. Familias, por Entonces, personas sí, creo sí, que son más. sí. Esta es una Sí. obra que hice en Bellas Artes. Yo soy egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Me imagino que son pocas personas de Nueva Capital que estudian allá, ¿verdad? La verdad que sí. Yo vengo desde la calle también, yo salí de la calle. Yo salí desde el momento de andar con las carretas, recogiendo basura y me daban un lempira. 2 lempiras por bolsa en otras colonias. Wow. Sufrí hambre también. Y esta casa se nos quemó. Yo Se tenía quemó. sí. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Nos cortaron la luz. Los del ENE, cuando ya la luz ya no podíamos pagar. Ajá, entonces vinieron, cortaron la luz y ese día con mi hermana estábamos los dos solos, los agarró la noche y prendimos unas candelas, se dieron vuelta y agarraron fuego y esta era mi hermana. Ella. Sí. Ahí estaba pequeña, cuando ella murió tenía 9 años. Murió. ¿Por qué murió? Calcinada. En ese incendio murió. Yo logré salvarme. Dios ha sido lindo. Y yo cargo con ese pesar, la verdad, hasta el sol de Dios, mi papá también. Mi mamá murió de un cáncer. Murió cuando yo iba a cumplir 7 años, iba a cumplir yo. Sí, 7 años vivíamos por Choluteca, ahí Reitoca. Mi papá, analfabeto, no sabe leer ni escribir. Entonces yo tuve que crecer solo, sin que nadie me ayudara con los estudios ni nada. Vengo desde abajo, la verdad. Yo no me considero que estoy todavía, pero me siento un poco más tranquilo. Sí. Va subiendo, pues. Quiero dicho. que se me van abriendo puertas. Es muy difícil en Honduras. De estos cuadros
De estos cuadros estoy vendiendo por lo Sí, general. sí. Vamos a entrar a conocer un poco más la casa de Bayron. Wow. Una cocinita Y improvisada. esa sí es para... Es para la niña, tengo una hija. Tengo que trabajar en trabajos grandes. siempre me ando para Wow. La monadiza. Sí, la nariz está en proceso ahí. Oiga, ¿cómo funcionan las aguas negras de Nueva Capital? No hay agua potable. Sí. No, ni aguas negras. Nosotros compramos el agua. Nosotros compramos el barril con agua. ¿En O la serio? pila, ¿ves? Así. Una de esos Sí, compra vale 35 a 40 lempiras un barril. un barril. Un barril. Y, o sea, si llenan los tres son 120 lempiras. Sí. ¿Y cada cuánto tiene que estar llenando así? Semanal. ¿Y electricidad? Sí, más o menos. Le subieron ayer en la noticia, le subieron a la energía eléctrica, le subieron como 10, 9 lempiras. ¿En más. serio? Sí, te paga hasta 1500 lempiras, serio? hasta 2000 lempiras. Y A el veces sal- hay personas que hasta más. Y el salario mínimo en Honduras es entre 9.000 a 10.000 lempiras. 7500, 8000 pesos, por ahí anda. Es más o menos lo que la gente gana aquí. Podría decirle que el 80% de la ciudadanía de aquí, Nueva Capital, trabajan al día. Oiga, Bayron quiere que juegue ahí un chamba, dice un rigio. Vamos a ver cuánto a cuánto. ¿Sí? Chamba se dicen. Sí. Vamos a jugar, vamos a grabar, hombre. ¿Cómo funciona aquí? ¿Cómo puede jugar uno? ¿Hay que jugar diferentes cuadros de afuera o hay que pagar o cómo funciona aquí? ¿Es de gratis? ¿Sí? Por la paz. Paz, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, ¿cómo funciona? Yo miro un montón de gente esperando. Si gana, queda, algo así. Sí, no, ahorita acabamos de jugar contra ellos. Ah, pero ustedes no perdieron entonces, ganaron. Ganamos. Ya apostamos. Apostado. 13 a 2. 13 a 2. Ganaron, ¿verdad? ¿Cuánto estaba apostando? ¿Cuánto lempiras? Poquito, 900. 200, no, hombre. Más millonarios aquí ahorita, tomando el récord. Sí, hombre. ¿Quiénes de ustedes creen que los japoneses pueden fútbol también? Solo tenemos un niño que cree que yo sé jugar. Vamos a ver, ya. Ahí. Vamos a tomar un breve descanso ya que se bajó el balón de la cancha. Aquí como estamos arriba de las montañas hay menos oxígeno. Sí, por el sol también. Pues por el sol Sí, también. es que es buen sol. Y nosotros ya rato más bien venimos de salir de trabajar y venimos a hacer para arriar un rato. Vale, vamos a seguir. Un cambio entró por mí, ya que llevamos media hora jugando en ese gran sol con nuevos amigos. Bueno, ¿quién me acompaña a ir a comprar fresco? Vamos a comprar fresco para alegrar a los jugadores. Ay, así tienen bastantes jugadores buenos aquí en Nueva Capital. Queremos comprar fresco para los niños. ¿Cuánto vale? ¿La más grande? 59. Deme 3 frescos. Saludos a los amigos de Japón, díganle konnichiwa. Japonés, chino, ¿verdad? Quiero dar un brindis a mis nuevos amigos, así que estamos desarrollando una buena amistad entre Japón y Honduras. Aquí saludos a todos de Nueva Capital. ¡Saludos! Bayron, ¿me tiene algo preparado? Una espina para mi amigo Shin Fujiyama. Esta obra yo estudiaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes todavía. En ese año eran mis años donde yo más trabajábamos ahí. Esta obra está hecha bajo una técnica de lápiz chinógrafo, papel lino. Lleva la obra un rostro con los ojos cerrados donde oculta algo, pensamiento, tristeza, sentimientos como el símbolo del corazón, dolor, cada tornillo, lo que vamos procesando, todo lo que vamos dando en la vida, todo eso que damos nosotros para tener algo en la vida, por un mejor futuro, un honor que has estado, que has venido, no cualquiera, ¿verdad? Se ponen en tus zapatos ahí, venir a estos barrios. Muchas gracias. Gracias, Bayron. Así que con mucho amor recibo este gran regalo de Bayron. Cuando tantas cosas le pasó a Bayron, falleció su mamá y hermana. Después, para superarse, Bayron se dedicó al arte 100%. Esta obra fue algo muy importante para él. Bayron, muchas gracias, hermano, ¿sí? Aquí lo llevo Gracias. a Japón, a donde sea, siempre en mi corazón. La amistad y la pintura, ¿sí? Bayron. Gracias a vos por todo. Gracias, chicos, gracias. Wow, me quedé muy impactado aquí. No había esperado tanto aquí. Tantas cosas que ha pasado, tantas amistades que he hecho aquí en Nueva Capital. Muchas personas me habían dicho no entrar acá, porque aquí no iba a encontrar nada. Hemos comprobado hoy de que aquí en Nueva Capital, aquí en Honduras, hay muchos tesoros, mucho talento, personas guerreras, personas luchadoras, bondadosas y muchos niños con talento que trabajan con personas como Bayron, que cree en Honduras, que cree en su futuro. Así
Así que nosotros, de todos los países del mundo, de Japón, Estados Unidos, de Honduras, de donde sea, apoyemos los artistas de Honduras. Apoyemos a las personas como Bayron. Aquí les dejo la información de Bayron, que motivo de invitarlo para que haga un mural en su casa, en su negocio. Adiós, goodbye y sayonara.